Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido, además a estas horas, un domingo por la mañana. Quería agradecer también a Laura y a Lorenzo que tuvieran la amabilidad de invitarme y de sugerirme además que presentara este trabajo. Y es un trabajo que, bueno, espero no decepcionar con él, espero estar a la altura del resto de los compañeros que han pasado también por aquí. Y creo que es un trabajo un poco complicado. Nosotros, bueno, otro compañero y yo, Chris Sobek y yo, estamos recopilando tecnologías ancestrales que denominamos extraordinarias, perdón, y también hemos estado hablando del famoso tema del oso par, que es un tema complicado. Si hay alguno que no sepa lo que es un opar, pues podríamos definirlo a través de sus siglas en inglés, que vienen a decir que es un artefacto fuera de lugar. Este es un término que aclaro porque seguramente aquí todos sabemos lo que es un opar, pero sin embargo dentro de lo que es el mundo académico es un término que es absolutamente desconocido. Ningún arqueólogo o ningún historiador más o menos que esté puesto en estos temas sabe realmente lo que es un opar, no es un término que ya digo forme parte de su vocabulario que utilizan habitualmente, ¿no? Sin embargo, para nosotros sí que, dentro de lo que es esto que denominamos el mundo del misterio, sí que es un término que se ha popularizado mucho. El término fue acuñado, como he puesto ahí, por Ian Sanderson, que era un criptozoólogo, fue el que empezó a utilizar este tipo de elementos, y nos hablan de determinados objetos, aunque luego el término también, el vocablo se ha extendido mucho más, a cualquier otro tipo de imagen, objeto, incluso conocimiento que está fuera del contexto de la época o del tiempo en el que se encuentra, ¿no? En el que se halla. Claro, si cogemos esta expresión, podemos pensar que esto, que yo creo que todos lo conocemos, es la Capella Sistina del arte rupestre, ¿no? Como se suele decir, los bastiones de Altamira, pues esto en su momento podríamos decir que fue un opar, porque cuando se descubren, y lo descubre Sautola, a finales del siglo XIX, fue considerado un fraude. Y fue considerado un fraude porque realmente se trataban de unas imágenes que eran absolutamente desafiantes para lo que eran los conocimientos históricos de la época. En aquella época se pensaba que había una especie de relación entre lo que era la historia de la humanidad, del género humano, y la infancia, o perdón, mejor dicho, lo que sería el desarrollo de un individuo. Es decir, en los tiempos más remotos del género humano, que era la infancia de la humanidad, correspondía una forma de pensamiento muy sencillo, muy simple, muy primitivo, ¿no? Próximo a lo que sería un niño. Entonces, cuando de pronto descubren que este tipo de figuras las hace el hombre prehistórico, y que son figuras tan bien elaboradas, tan realistas, con este grado de precisión, que además sirvió de inspiración a muchos artistas luego del siglo XX, de las vanguardias, pues realmente les descolocó. Y como pongo ahí, desde 1879 que se produce el descubrimiento hasta el año 1902, en ese congreso que realiza la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias, durante todo ese periodo de tiempo fue considerado un auténtico fraude, y de hecho Sautola, que muere en 1888, fallece pensando que esto había sido, bueno, él estaba convencido de que era auténtico, pero en su entorno pensaban que realmente todo esto había sido un fraude. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió a partir de este hallazgo? Que, como digo, podríamos calificarlo hoy en día, entonces el término opar no existía, podríamos calificarlo como una especie de un opar, es un objeto fuera del contexto que se tenía en la época. Y esto cambió el paradigma del conocimiento, en este caso de las humanidades, con respecto a la visión que se tenía del hombre y de la mentalidad del hombre primitivo. La cuestión es que en ese momento sí que hablamos de un opar, como digo, que cambió el contexto histórico de la época y hizo replantearse muchas series de cosas, quizás porque el problema que se tenía entonces era un problema de prejuicios. Se había, como decía, asociado al hombre primitivo con una serie de limitaciones mentales o cognitivas o capacidades de conocimiento que luego no se correspondían con la realidad. Otro ejemplo parecido podría ser el que conoceréis también, supongo, la máquina anticitera, es un clásico. Estamos hablando de un objeto que se halla en torno al año 1900, a principios del siglo XX. Este era un objeto que es una auténtica calculadora griega, una calculadora que aparece fragmentada de esta manera en 82 fragmentos de momento, está incompleta, y aparece producto de un naufragio de un barco griego, que ahora se sabe que es un barco de grandes dimensiones, hay algunos que hablan incluso que podría ser casi el Titanic del mundo antiguo. Y entonces, bueno, cuando se descubre este objeto, de nuevo nos encontramos con que el mundo griego ofrece una cara desconocida en cuanto al conocimiento y capacidad de técnica que no se sabía en esa época, ¿no? Cuando se ha reconstruido la máquina anticitera, y se han hecho muchos tipos de reconstrucciones, aquí tenéis dos tipos, serían una reconstrucción física, a partir de esos 82 fragmentos que os comento, ya digo, no está completa, pero bueno, hasta donde se ha podido hacer, se ha reconstruido de manera física, como tenéis ahí en la parte superior izquierda, pero también se ha reconstruido a través de
ordenador, de simulaciones de ordenador, para recrear todo lo que era su funcionamiento. Ahí nos encontramos con que estamos ante una especie de caja, como se aparece aquí en esta zona, es decir, estaba como una especie de cofre de madera, y dentro teníamos todo este dispositivo extrañísimo, que realmente permite hacer una computación altamente precisa. Pero de nuevo nos debemos preguntar si estamos ante un OPAR, si estamos ante un objeto fuera de su tiempo. Para eso debería revelarnos algún tipo de conocimiento que no fuera propio de esa época. Cuando se ha analizado la máquina anticitera, y se han descubierto que hay partes de la máquina donde hemos podido reconstruir o extraer lo que sería la epigrafía, lo que serían textos. Y en esos textos nos aparecen en griego antiguo las instrucciones de manejo de la máquina anticitera. Se han podido analizar incluso la epigrafía que tenéis aquí, los signos que tenéis aquí, han permitido datar esta máquina anticitera, aunque es un poco discutible, pero ha permitido datarla pues, en torno al siglo II, y lo que revela es si estamos, como decía, ante un objeto realmente fuera de su tiempo, es decir, nos dice algo que no se supiera o que no supiéramos de la época del mundo griego. Y aquí tenéis lo que sería el engranaje, o los distintos engranajes que tiene la máquina anticitera. Cada uno de estos elementos que tenéis aquí son discos o diales que, como si fuera una especie de enorme relojería, ¿no?, aparato de relojería, se van relacionando entre sí, y lo que tenemos aquí es un formidable calendario, pero que va mucho más de un simple calendario, ¿no? Por ejemplo, permitía saber cuál era la disposición del zodiaco, permitía ser capaz de analizar, por ejemplo, los eclipses, los distintos eclipses que podría haber, calcular, anticiparse los eclipses. Manejaba también las distintas posiciones que tenía el calendario olímpico. Sabéis que, bueno, en el mundo antiguo la festividad, las Olimpiadas, era una festividad ritual que permitía congregar a distintas ciudades del mundo griego, era un evento colectivo de una gran importancia y había que señalarlo también en una determinada fecha a lo largo del año. Bueno, pues también esta máquina servía para todo eso. Bueno, de momento, incluso hay algún tipo de calendario muy preciso que se daba en determinadas regiones de Egipto, que ahí también es posible, pero que estaba muy difundido, que también se puede detectar a través de este calendario, de esta máquina, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿estamos ante un objeto fuera de su tiempo? Pues la respuesta es que no, es decir, no nos dice nada del conocimiento astronómico que tenían en esa época. Por ejemplo, cuando ellos hablan de los planetas que figuran aquí, nos dicen que el universo, bajo su punto de vista, está constituido por 7 planetas, y en esos 7 planetas incluyen también al Sol y la Luna, que era la forma de entender la astronomía o el mundo cósmico en el mundo helenístico. Por lo tanto, la sorpresa de este objeto no es tanto en el conocimiento, sino en la capacidad técnica para poder haber hecho este tipo de engranajes que son realmente desafiantes en cuanto a la tecnología que sabíamos de ellos en la época, y que muchos de ellos solamente se han podido emular cuando ya se ha desarrollado tanto, por ejemplo, la relojería, ¿no? Por lo tanto, como digo, estamos ante un objeto muy sofisticado que nos presenta una nueva cara del mundo antiguo, pero no algo que esté totalmente fuera de contexto. Otro clásico de los OPAR, la famosa pila de Bagdad, ¿no?, que imagino que también conocéis. Esta pila aparece en aparecen estos objetos que tenéis ahí en el año 1936, aparece en una pequeña aldea al sureste de Bagdad, y se datan en torno al año 200 a.C. Aparecen estos objetos. A partir de aquí realmente no se sabe muy bien qué son, para qué pueden servir, y en un momento dado tenemos en cuenta que la pila es inventada en el año 1800, ¿no? Aquí tenéis una de las primeras pilas inventada por Volta, este es el primer diseño, y en un momento dado, si observamos cuál es el diseño de estas pilas, bueno, aquí tenéis los dos tipos más habituales de pilas, la pila seca y la pila alcalina, pues tienen un electrodo, tienen una serie de elementos y de placas que son las que permiten generar la corriente eléctrica, que para nosotros es absolutamente tan común, pero como decimos, es un invento que hasta el siglo XIX no empieza a ocurrir. ¿Tenían realmente en Mesopotamia un objeto de estas características, es decir, una pila, que se había inventado pues prácticamente 2000 años antes? El arqueólogo alemán Wilhelm König, en un momento dado, en el año 1939, cuando recibe esos objetos que os he puesto antes en su laboratorio arqueológico, él piensa que realmente puede ser una pila, y establece esta comparativa. Él ve que puede haber efectivamente un electrolito, que además el cobre y el hierro pueden jugar así un tipo de conexión para que se produzca esa posible generación de corriente eléctrica. Además piensa que si se coloca betún, pues también puede servir un poco a determinados efectos que también nosotros utilizamos en las pilas modernas, y ahí es donde se establece de momento esa asociación que es puramente una analogía, porque no había ninguna evidencia más de que se utilizara la electricidad en el mundo antiguo, ¿no?
Se va más lejos y ya después de la Segunda Guerra Mundial hay William Great, lo que hace es que pertenece a la General Electric, y lo que hace es que él fabrica un duplicado a partir de los elementos arqueológicos que hemos visto y crea una pila, y a partir de ese momento se empieza a llamar la pila de Bagdad. Bueno, lo que hace es una serie de pruebas, unas pruebas interesantes, y consigue generar entre 1 y 2 voltios de corriente. También para intentar un poco aumentar la capacidad eléctrica que tenían estos objetos, llega a unir, como veis aquí, con distintos cables esas pilas, y efectivamente, de momento, él utiliza también un determinado sulfato de cobre ante la ausencia del electrolito, que carecemos del electrolito de la pila. Bueno, pues él llega a generar esa corriente eléctrica. Por lo tanto, la hipótesis de que realmente estemos ante una pila parece que se va consolidando. La cuestión está: ¿es una pila o estamos proyectando desde el siglo XX nuestro pensamiento hacia atrás y estamos buscando asociaciones con cosas que realmente no son propiamente una pila en este caso? Bueno, pues hay una serie de problemas, ¿no?, para este tipo de objeto. Dentro de lo que es el mundo académico no está claro si realmente estamos ante una pila o no. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, os pongo aquí algunos de los más importantes. En primer lugar, porque es una serie de objetos que han aparecido de manera aislada. No conocemos el electrolito original, lo que tenemos es una serie de elementos, pero realmente el electrolito que haría la función plena para convertir ese objeto en una pila no existe. Tampoco tenemos ningún conocimiento en las excavaciones arqueológicas que nos hable de ningún tipo de alambre o de cableado que intentaría sacar partido a este objeto. Por lo tanto, tenemos un objeto que es casi una especie de isla, un elemento absolutamente aislado, y nos falta todo el contexto alrededor del posible uso eléctrico que podría tener este objeto. Aún así, se ha pensado que de manera aislada quizás se podría haber utilizado esta pila de una manera medicinal, como un analgésico. Hay toda una corriente dentro de la medicina, que sobre todo cuando se comienzan los que serían los experimentos galvánicos, también a partir del siglo XIX y principios del XX, que utilizaba las corrientes eléctricas con fines terapéuticos, sobre todo como analgésico contra el dolor. Bueno, pues se piensa que a lo mejor este tipo de objeto, la pila de Bagdad, se pudo utilizar en el mundo antiguo por determinados médicos, por determinados quizás sacerdotes, con fines medicinales, ¿no? Otra posibilidad es utilizarlo de una manera mucho más mágica, ¿no?, o mucho más sorprendente, y era asociar estas pilas, colocarlas dentro del interior de determinadas estatuas de metal, y cuando alguien tocara la estatua de metal sintiera un cosquilleo. Un cosquilleo sería como la manifestación del dios. Entonces, bueno, quizás de esa manera podía provocar un poco la atención, ¿no?, y crear cierta expectación ante esas personas, a lo mejor ante lo que sería el devoto. Bueno, es otra posibilidad que se ha barajado. De momento tampoco se ha asociado ninguna estatua de metal a este tipo de objetos. Y hay una tercera posibilidad también, que se ha dicho mucho, que es la posibilidad de galvanizar metales, ¿no?, que se utilicen para dorar determinados metales de orfebrería. Es cierto que se ha encontrado mucha orfebrería en el mundo antiguo, contemporánea de este objeto, pero ninguna de ellas presentan en la forma de hacer el dorado la galvanización. Por lo tanto, aunque tenemos la pila eléctrica, no tenemos los efectos que podría haber producido esa electricidad, no sabemos para qué se podría haber utilizado la electricidad. Tampoco, por ejemplo, se sabe que con esas pilas eléctricas generan tan poca energía que sería muy difícil poder galvanizar. Incluso se han hecho experimentos y se ve que se tardarían varios días para poder hacer la galvanización de unas pequeñas sortijas, ¿no? Entonces se cree que es realmente muy poco práctico. Por lo tanto, de momento estamos ante un posible OPAR que está bastante suspendido, ¿no?, en la duda. Y eso nos lleva a un concepto, porque me gustaría también esta mañana reflexionar sobre este concepto que nosotros hablamos de OPAR. Os he puesto el caso de un OPAR bastante claro, que sería el caso de Altamira, que fue revolucionario, que realmente cambió la forma de entender las cosas. Ahí partíamos de un prejuicio que nos impedía ver cómo era realmente el pasado del ser humano. Hemos visto la máquina anticitera, que realmente es un objeto real, que responde a un tipo de conocimiento que corresponde a la época, pero una tecnología que para entonces nosotros desconocíamos, lo que no significa que ellos no la conocieran. Y la pila de Bagdad, que parece ser, de momento, no está muy claro si es una proyección del siglo XX hacia el pasado, o bien realmente que tenía la electricidad. Entonces yo quería que fijarais un momento en este cuadro, que es un cuadro, bueno, se titula La matanza de los inocentes, es de Peter Bruegel, el viejo, y es del siglo XVI. Este cuadro lo que hace es recrear una escena, que todos conoceréis también, que es la matanza de los niños ordenada por Herodes en el siglo I. No sé si veis algo raro. ¿Os parece normal? ¿Os parece la Palestina del siglo I? Bueno, claro, esto es una cosa que en el arte se denomina
principio de disyunción. Es un término que creó Panofsky, y lo que él decía era que hay ocasiones en las cuales los artistas hacen representaciones inadecuadas a la hora de conjugar lo que sería la forma y el contenido. ¿Qué es lo que hizo Bruegel en el siglo XVI? Él no había visto películas de romanos, y lo que hizo fue proyectar desde su propio momento contemporáneo hacia el pasado cómo eran las cosas. Por lo tanto, había un contenido, vamos a decir así, real, en el sentido de que él se inspiraba en un episodio que él consideraba histórico, y le colocó una forma que no correspondía con la época. Ese concepto que os comento, el de principio de disyunción, lo amplió luego Kubler, que era además discípulo de Panofsky, y él decía que cuando una civilización sucede a otra, se remodela la herencia precedente y se le adjudican nuevos significados a las formas anteriores. Es decir, en un momento dado, cuando una civilización sucede a otra, hay muchas ocasiones en las que perdemos los códigos culturales, producimos un cortocircuito entre lo que es la forma de pensar de esa época y la forma posterior. Y entonces en ese desajuste tratamos de mirar al pasado rellenando los huecos con imágenes o conocimientos que tenemos en el presente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los OPAR, debemos tener mucho cuidado en no caer en este problema y tratar de poner las cosas en su justo contexto. Lo digo porque podemos plantearnos este tipo de cuestiones, ¿no? Los famosos aviones en la antigüedad. Yo pensaba que esto era una cuestión que hacía ya años que más o menos pensaba que estaba bastante bien resuelta, pero últimamente, gracias a una serie de televisión muy famosa, la de Alienígenas Ancestrales y Generación Alien y tal, se ha vuelto a poner muy de moda. Hay toda una generación de personas que vuelve a identificar aviones y que piensa que realmente había muchos aviones en el pasado, ¿no? Y las pruebas más o menos que se esgrimen para ese tipo de pruebas para ese tipo de hipótesis de trabajo, serían estas que tenéis aquí, ¿no? Y algunas más que podríamos mencionar. Entonces, la cuestión es, como os digo, si realmente estamos ante conocimientos extraordinarios sobre el mundo antiguo que tenían capacidad para volar, incluso que habían visto aviones o naves espaciales, o quizás estamos aplicando este principio de disyunción que os comento hacia el pasado. Entonces vamos a ir rápidamente un poco revisando algunos de estos casos. El famoso avión de Saqqara, este avión que aparece en una excavación, que si veis la serie, por ejemplo, pues ellos lo identifican como efectivamente un avión que incluso en algunos estudios posteriores, porque esto ya más viene de bastante antiguo, ¿no? Erich von Däniken y otros autores posteriores, o Robert Charroux y tal, o Peter Colosimo, son autores que siempre han defendido, ¿no?, que esto realmente respondía a un tipo de avión, y que incluso que era un objeto que se podía volar con él, que respondía a los principios de la aeronáutica. Se han hecho pruebas, es cierto que se han hecho pruebas, solamente haciendo determinadas modificaciones sí que consigues que esto pueda volar. Hasta ahí tampoco, hay mucha gente que dice que como hay que hacer modificaciones ya no vale. Bueno, yo entiendo que si un niño, por ejemplo, hoy en día dibuja un avión y tú tratas de llevar ese plano que tienes ahí en el dibujo, lo intentas llevar a la realidad, el avión no va a volar, pero eso no significa que el niño no haya visto el avión. Por lo tanto, que se hagan modificaciones para llevarlo a la práctica no lo veo mal, ¿no? Se ha llegado a comparar, y esto es un dato real, con un avión Hércules, lo podéis buscar por internet y veréis que hay gente que hace este tipo de asociaciones. La cuestión es si, como digo, estamos ante un objeto aeronáutico real. El problema es que cuando vamos a determinadas fuentes, como este libro que tenéis aquí, observamos que en este dibujo que aparece en las paredes de un templo, nos encontramos 3 barcos que están celebrando lo que se denominaba el Festival de Opet. Este festival era un festival clásico, una procesión ritual que se hacía en Luxor, y aquí lo que tenemos es, bueno, no sé si lo veréis, hay una parte aquí donde aparece un pájaro en el mástil, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis con más detalle. Entonces se piensa que realmente este avión de Saqqara tan clásico estaría en la parte superior de este mástil y pues formaría parte de la procesión, donde más estaba involucrado el dios Horus, que es el que seguramente representaba este avión. Por lo tanto, de nuevo quizás con demasiado entusiasmo, ha habido muchos que se han aventurado a pensar que esto realmente era un avión, cuando tenemos por lo menos unas explicaciones que a falta de otras evidencias, unas explicaciones que parecen de momento yo creo que bastante razonables, ¿no? Aviones precolombinos de Tolima, este es también uno de los grandes clásicos, ¿no? Se le ha llegado a comparar, esa es otra foto también que tomo de algunos de las páginas que se pueden visitar en internet y que se pueden ver también en la serie esta que os comento. Se han hecho asociaciones diciendo que realmente este tipo de figuras, que aparecían dentro de lo que era el contexto funerario, como el ajuar funerario de la cultura Tolima, bueno, pues también eran aviones. Y incluso, ya hace mucho tiempo, la sociedad que fundó Erich von Däniken, la sociedad que trabaja, que se llama, traducida sería así como Sociedad de Astronautas de la Antigüedad, llegó a hacer modelos, como veis aquí, maquetas que
iban más allá, eran prototipos que realmente volaban, como tenéis aquí en algunas imágenes, ¿no? Este es un caso en el año 1997, cuando hicieron varias, pero aquí tenéis algunas imágenes, y el modelo en el que se inspiran, que es este avión que está extraído de esta cultura que pertenece a Colombia, ¿no? Al país actual Colombia. Bueno, la cuestión está si realmente, como digo, estamos ante un avión, y realmente el mundo antiguo conocía este tipo de aviones, o por lo menos lo vio sobrevolar por encima de las ciudades de su cultura, o no. Y de nuevo yo creo que nos encontramos con una serie de explicaciones que son bastante razonables. Lo que tenemos que hacer es ir más allá de esta figura. Habitualmente en este tipo de estudios nos presentan la figura, pero no nos presentan el contexto de todas las figuras donde aparece esto. Y este tipo de objetos tenemos que ponernos en relación con todo el resto del ajuar funerario que nosotros nos encontramos cuando hacemos excavaciones. Y entonces ahí la visión, claro, se nos amplía, ¿no? Cuando nosotros miramos las cosas más globalmente, vemos que pueden adquirir significados distintos. Aquí tenéis un conjunto de figuras más o menos similares, pero que ya la cuestión del avión vemos que se puede diluir bastante, vemos que adopta formas que ya no son demasiado aerodinámicas. ¿Cuál es una de las interpretaciones que manejan los arqueólogos? Porque aquí tampoco tenemos textos que nos digan cómo veían los contemporáneos de los fabricantes de estas figuras, cómo veían realmente estos objetos, ¿no? Y qué significado le daban. Hay una interpretación chamánica, ¿no? Dentro de lo que sería la clave religiosa de la cultura tolima. Y es que piensan que realmente lo que ellos hicieron en estas figuras era una especie de talismanes que seguramente utilizó el chamán, o que los entregaba el chamán a los difuntos, y que eran una serie de híbridos de los cuales eran criaturas que combinaban diferentes elementos. Por ejemplo, cogían parte de un pez, cogían las alas de un pájaro, y luego también un poco lo que sería la figura podía adoptar también elementos asociados al jaguar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos tenía un símbolo. El pez simbolizaba el agua, el pájaro el aire y el jaguar la tierra, de tal manera que el chamán demostraba su capacidad para dominar esos tres planos de la realidad. Esa es una posible interpretación. Otra posible interpretación es que realmente reprodujeran de manera estilizada determinados animales de su entorno. Y ya se ha hecho una asociación muy clara, por ejemplo, con este pez que podían ver en las aguas dentro de la zona de la cultura tolima, que es el pez diablo, y se ve que, bueno, hay un parecido bastante razonable, ¿no? Pero luego también es que algunos dicen, no, pero bueno, ellos no podían, ellos realmente calcaban bastante la realidad, o no se tomaban ninguna licencias figurativas, si hubiera sido un pez, lo hubieran reproducido tal cual era el pez. Bueno, si vamos, por ejemplo, a ver cómo ellos representaban las ranas, vemos que hay un amplio abanico a la hora de generar las ranas, que vemos que algunas se parecen muy poquito a lo que podríamos pensar que es una rana, a no ser que pensemos que realmente hay este tipo de ranas mutantes en las aguas de los ríos de Tolima, ¿no? Bueno, por lo tanto, como digo, cuando abrimos un poco el abanico, por eso es muy distinto que nos presenten la pieza única a que luego nos metamos en el contexto de todo lo que sería ese conjunto de piezas, y vemos que las piezas hasta cierto punto empiezan a hablar entre sí y nos van dando información complementaria. Otro clásico, el astronauta de Palenque. Bueno, este famoso astronauta, que ya digo, vuelve otra vez a salir a relucir, yo pensaba que también era un enigma que bueno, yo creo que ya había quedado un poco razonablemente explicado. Este pertenece a una losa que aparece en Palenque, en este templo, aparece en torno al año 1950, en la zona del Yucatán está este templo, y la losa, que efectivamente es una losa sepulcral, donde aparece un cadáver en su interior, pues tiene esta figura en la parte superficial. Y esto, muchos han pensado que realmente se trataba de un astronauta, o por lo menos de un piloto, que está manipulando algún tipo de nave o de aeronave. La recreación de esto de esta posibilidad, ha llegado a estos extremos. Aquí veis al astronauta o al piloto, que incluso tiene una especie de aparato para respirar, está manipulando una serie de palancas, pulsa una serie de pedales. Aquí se llega un poco a la representación más extrema, donde tenemos incluso la tobera, de donde saldría la propulsión esta nave, y luego aquí incluso tenéis lo que sería bueno, pues la propia plataforma de lanzamiento dentro de lo que sería Palenque, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas, ya digo que bueno, yo las he ido sacando, o sea, no las he diseñado yo. Esto, si no me equivoco, creo que está en el museo que hizo Erich von Däniken, que tiene Erich von Däniken sobre todo el tema este de astronautas ancestrales, que lo tiene en Suiza, si no me equivoco. Y, bueno, se plantea esta posibilidad. La cuestión es, de nuevo, ¿estamos realmente ante un astronauta o hay alguna explicación un poco más razonable que también podamos poner al lado para intentar dar solución a este posible enigma?
Bueno, como digo, cuando nosotros vamos a Palenque y ampliamos un poco más nuestra mirada, nos podemos encontrar con otro tipo de inscripciones, por ejemplo este. Este es un tablero de la cruz foliada que está también ahí en el Templo de las Inscripciones, y aquí vemos a lo que serían dos sacerdotes que tienen aquí delante un árbol. Este árbol está dentro de lo que sería la cultura, está absolutamente explicado porque hay una serie de leyendas asociadas a lo que sería el origen del mundo. Aquí tendríamos el ser que gobierna, digamos, el inframundo. Este sería un árbol de la vida que va emergiendo y hasta que llega a este árbol del este ave del paraíso, ave de la vida, que sería un poco también la culminación del cielo. Como digo, hay toda una teología asociada a este árbol, igual que nosotros tenemos en el mundo bíblico, pues tenemos también nuestro árbol del paraíso. Bueno, pues aquí ya digo que en principio todo eso está bastante bien explicado. ¿Por qué os pongo esto? Porque hay una relación perfecta entre el árbol de la vida y la supuesta nave espacial de este astronauta. Donde está este ser, este personaje, realmente es en un árbol de la vida, y lo que está explicando, lo que estaría un poco trasladando el mensaje, esta lápida, es que esta persona está cayendo hacia el inframundo. Por eso esto es una lápida funeraria. Entonces, los elementos coinciden. Tenemos aquí este árbol del paraíso, esta ave, perdón, del paraíso, tenemos el árbol de la vida, y este ser que gobierna el inframundo hacia el que cae. Por eso habría que ver la lápida en vertical, porque lo que hace es que ese ser cae hacia ese inframundo, ¿no? Desciende hacia la ultratumba. Bueno, pues esto es una cosa que ya desde los años 50 se sabía, sin embargo yo me la he visto repetida en un montón de libros, hubo una pausa en la que ya más o menos creo que esto se asumió, y ahora otra vez vuelve a estar de moda a través de la serie esta que os comento. Por lo tanto, ya digo, en principio no tengo muy claro que realmente estemos ante auténtico sopar, ¿no? Quizás estamos aplicando ese principio que os comentaba antes de disyunción, donde estamos aplicando ante un contenido concreto una forma, o leemos una forma inadecuada. Otro clásico también que podéis ver, las famosas pisadas humanas, que hay muchísimas recopiladas y que dicen que de alguna manera el ser humano convivió con dinosaurios. Hay muchísimas, os he puesto esta de Rio Paluzzi, que está en Estados Unidos, porque estas están en un contexto y no se han trasladado. Tenéis muchas huellas que simplemente tenemos el fragmento geológico, se ha llevado a un determinado museo o pertenece a una colección privada y por lo tanto ha quedado descontextualizada. Pero estas no, estas están in situ. Y aquí tenéis lo que serían estas huellas. Además, de estas huellas se ha dicho que es un ser humano que estaba persiguiendo o cazando quizás a un dinosaurio. Entonces tenéis aquí lo que serían las huellas del dinosaurio, y aquí está el rastro que deja un ser humano, las huellas de un ser humano, y fijaros que hay incluso una persona, ¿no?, que está simulando lo que sería ese ser humano, caminando por ellas. Aquí lo tenéis un poquito más al detalle, estas serían las huellas de un ser humano y estas serían las huellas de un dinosaurio, ¿no? Se ve bastante bien la diferencia entre unas y otras. Bueno, esto además ha sido revitalizado con todo lo que es la corriente creacionista, que ahora mismo pues, tiene cierta presencia en lo que serían los Estados Unidos, y además bastante presencia mediática. Allí el creacionismo bueno, tiene muchos adeptos, y naturalmente este tipo de pruebas les permitiría ir en contra de lo que sería la teoría de la evolución, porque si evidentemente son contemporáneos los seres humanos y los dinosaurios, en cierta medida el génesis bíblico podría ser cierto, que es lo que realmente a ellos les preocupa, ¿no? La cuestión es lo de siempre, ¿estamos realmente ante huellas humanas? Bueno, aquí tenemos una explicación dada por Glenn Cuban, y Cuban además es creacionista. Este investigador se ha preocupado porque sus creencias, él es creacionista, pero quiere creer razonablemente en lo que espera creer, y no quiere creer cualquier cosa. Entonces él lo que ha hecho ha sido un estudio, y para él está muy claro que ese tipo de huellas realmente no son huellas de un ser humano, sino que es que el dinosaurio que entonces estaba por aquella zona de Texas tenía dos formas de apoyar el pie. Una forma que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Y otra que sería la forma extendida, esta forma metatarsial. Entonces, eso es lo que hace que la huella, de alguna manera, se quede más alargada, se prolonga hacia atrás. Y luego, la erosión, o que a lo mejor la parte de adelante tampoco se apoyó tanto al apoyar más sobre el talón, hizo que quedara mucho menos acentuada sobre lo que sería ese lecho geológico, quedaría mucho más atenuada, y eso explicaría que diera la forma de una silueta de la planta del pie humano. Esto además, este es un estudio de 2009, pero ya en 1986 él publicó esta investigación, y aquí vemos cómo ha ido evolucionando, ha ido tomando fotos de lo que sería la foto original, donde tenemos también esa parte delantera, ¿no?, con esas protuberancias, esas tres protuberancias en la parte delantera de la planta del
del dinosaurio, y luego estas otras donde vemos que se va diluyendo y se aproxima bastante a lo que sería la planta de un pie humano. Bueno, por lo tanto, aquí es donde un poco me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué o quiénes están fuera de lugar? ¿Son los objetos que estamos pensando o somos nosotros los que también a veces estamos fuera de lugar? Porque, por un lado, a veces tropezamos con prejuicios, como ocurre con lo de Altamira o con lo que ocurre con Anticitera. En otros casos estamos con el principio de disyunción que os comentaba. Y en otros casos, ante una información insuficiente, como nos ha ocurrido también en este caso, ¿no?, de las pisadas de Palusi. Pero con todo eso, y aquí es un poco donde yo en un momento dado, cuando estuve empezando a mirar los famosos OPAR, y hay muchísimos más que podríamos hablar, los famosos espirales de las Urales, las bolas de Sudáfrica, cientos que, bajo mi punto de vista, no consiguen demostrar lo que pretenden, ¿no? Pero bueno, luego lo podemos comentar si queréis. Pero sí que por lo menos me he encontrado algo que me parece muy interesante y es en lo que quería, a lo que quería dedicar la segunda parte de la charla de hoy, que es una serie de técnicas, de tecnología y de conocimientos que son absolutamente inesperados y que, bajo mi punto de vista, bueno, no bajo mi punto de vista, sino que no solamente marcaron el pasado de la humanidad, que a lo mejor tampoco lo marcaron todo lo que debieron, porque quedaron escondidos, ¿no?, u olvidados, sino que lo más curioso es que seguramente puedan marcar nuestro futuro. Y es en ese tipo de objetos en los que quiero centrarme ahora. Estamos hablando de algo que yo denomino algo así como una tecnología ancestral inesperada, pero que es muy influyente. Quizás influyó poco en el pasado, pero nos puede influir ahora o nos puede influir bastante en el futuro. Y para mí estos sí que serían unos OPAR un poco especiales. Voy a empezar por alguno de ellos, algunos ya los conocéis y también han sido calificados como OPAR. Uno es el pilar de Delhi y otro es el acero de Damasco. El pilar de Delhi también imagino que lo conoceréis porque también es bastante recurrente dentro de lo que es la historia de los OPAR. Nos habla de un pilar que, bueno, está en la ciudad de Delhi, es un pilar que tiene esas dimensiones que tenéis ahí, tiene 7 metros de altura, 93 centímetros, aparece semienterrado, es un pilar que la característica más importante que señalan es que, a pesar de que bueno, tiene aproximadamente unos 1500 años de antigüedad, nunca se ha oxidado. Y eso es lo que le ha hecho pensar a algunos autores que realmente estamos ante un auténtico OPAR. Había una metalurgia desconocida que era capaz de crear este tipo de hierro que era inoxidable. Además, bueno, hay algún tipo de leyendas asociadas, como por ejemplo que si tú rodeas con las manos atrás el pilar, pues te da buena suerte, si eres capaz de juntar las manos. Ahora ya no se puede hacer porque, como veis, han puesto una valla, pero bueno, esta foto es un poco más antigua. Bueno, lo interesante del pilar es que esto que se ha dicho y que se ha escrito mucho, pues resulta que, bueno, se han hecho estudios, se han hecho bastantes estudios científicos, a pesar que dicen que nunca se ha encontrado la solución al misterio ni nada por el estilo. Parece que el pilar de Delhi, las propiedades maravillosas que tiene, esta capacidad que tiene para que no se oxide con el tiempo, que no genere herrumbre, es una combinación de dos elementos bastante particulares. Por un lado, estaríamos hablando de un componente ambiental. En la zona de Delhi se da una particularidad, una especie de microclima, que favorece que realmente este pilar no tenga mucha herrumbre, no genere mucha oxidación. ¿Y cómo se ha comprobado eso? Bueno, pues en el año 1953 Hobson hizo una serie de pruebas, colocó una serie de objetos también de hierro en distintos puntos de Delhi y fuera de Delhi, y al hacer la comparativa se dio cuenta que esos objetos hechos con hierro moderno, hierro normal, no se oxidaban, un hierro que sí que se oxidaba fuera de lo que era el perímetro de Delhi. Por lo tanto, hay un factor ambiental que condiciona, como digo, el comportamiento anómalo de este pilar de Delhi. En 1960, Evans fue más lejos. Hubo que hacer un tipo de cambiar de lugar el pilar de Delhi y aprovecharon para extraer de él determinados fragmentos. Él se llevó esos fragmentos a una ciudad moderna y se oxidaban. Entonces, tenemos, por lo tanto, una materia prima que, de alguna manera, como decimos, la propiedad maravillosa que se le atribuye está condicionada por el factor ambiental. Pero, y esto es quizás también lo más interesante, es que se han hecho análisis químicos. Aquí tenéis este hombre que es, bueno, es de la India, tiene un apellido enorme, muy indio el apellido, y es del año 2002. Bueno, este autor hizo un análisis bastante interesante, y él descubrió que lo que había ocurrido con el pilar de Delhi era que, además de ese factor ambiental que sin duda influyó, encima del pilar había una película, una especie de capa finísima, que se había ido incrementando en milímetros,
compuesta de una serie de materiales que la estaban protegiendo, realmente a ese pilar e impedían que se hiciera la oxidación. Por lo tanto, es cierto que, además del factor ambiental que, como decimos, contribuye a que no se produzca la oxidación, hay un elemento propio dentro del pilar que lo ha protegido de esa manera también casi milagrosa. Bueno, lo interesante del caso es que a partir de ese descubrimiento, con la formulación química, ¿no?, encontrada, este investigador desarrolló un nuevo tipo de hierro anticorrosión. Por lo tanto, un objeto que siempre se ha calificado como un OPAR, de alguna manera también nos está ahora instruyendo y nos está dando conocimientos para el futuro. Hay otro de los grandes metales del pasado que han contribuido poderosamente a lo que es la civilización actual, y uno de ellos es el acero de Damasco. Al acero de Damasco le debemos, yo no diría casi nuestra revolución industrial, pero mucho. Tened en cuenta que gran parte de lo que ha sido nuestra revolución industrial en el siglo XIX se ha soportado a través del acero, ¿no?, del dominio del acero, tiene un peso muy importante dentro de lo que ha sido nuestro avance tecnológico. El acero de Damasco estaba rodeado de un enorme misterio. Era un acero que tenía unas propiedades maravillosas, y de hecho, por ejemplo, aquí tenéis una escena que habla de Alejandro Magno, cuando él vence al rey Poros de Punjab. El rey le dice que, bueno, que él se siente su esclavo, que efectivamente en principio él se rinde ante la majestad de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno dice que, bueno, que cómo quiere que le trate, y el rey de Punjab dice: quiero que me trates como un rey, y Alejandro Magno acepta. Un poco en agradecimiento, este rey lo que hace es que le entrega un objeto especial. De momento él llega, según dice la leyenda, llega con un cofre de oro y piedras preciosas, y naturalmente Alejandro Magno dice: bueno, si el cofre es así, ¿qué habrá dentro? Bueno, lo que había dentro eran una serie de elementos de hierro fundido, bueno, de hierro, pero todavía no, hierro nativo, un hierro especial, que era un hierro que se utilizaba en la India y que es a partir del cual luego se generó este misterioso acero de Damasco. El acero de Damasco tiene una particularidad que fue un misterio hasta prácticamente el siglo XX. El acero de Damasco tenía estas figuras, estas aguas que hacía así, esta especie de vetas, que era lo que al parecer le daba nombre, porque lo de Damasco parece que es una deformación de una palabra árabe, que sería damas o algo por el estilo, y que remitiría a la idea del agua, ¿no?, de ondas de agua. Y era un acero que tenía una virtud sorprendente, absolutamente desconocida para lo que son los aceros que nosotros conocemos, y es que se sabe que el acero es una aleación entre hierro y carbono, y lo que se hace es que, dependiendo de la cantidad de carbono que nosotros le pongamos hasta un determinado límite, podemos hacer que ese acero sea muy dúctil, lo podamos manejar mucho, o bien sea absolutamente rígido y se parta, hasta tal punto de que si se parte no lo podemos volver a soldar. Bueno, pues aquí tenéis un poco lo que serían las tablas de la resistencia, es decir, cuanto más carbono le metemos, ¿vale?, más resistente es, y cuanto menos carbono, más dúctil es, ¿no? Bueno, pues resulta que hay un momento en el que digamos que hay un momento óptimo donde se cruzarían estas gráficas e impediría, que sería el momento en el que nosotros tenemos una espada, por decirlo así, que podemos doblar, pero que no se puede partir, ¿no? Pero también que si la doblamos demasiado no vuelve a recuperar la forma anterior, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que el acero de Damasco se sale de estas dos tablas. El acero de Damasco tiene una cantidad de carbono por encima de estas dos tablas y, sin embargo, es al mismo tiempo flexible y resistente. Nadie sabía cómo se podía hacer esto, no tenían ni idea. Era un secreto que se perdió en la Edad Media. Existían espadas de Damasco que eran auténtico oro en paño, por así decirlo, era muy difícil conseguirlas, y la técnica se perdió. Entonces fue un enigma, y la investigación sobre este acero de Damasco, investigación, por ejemplo, que realizó Faraday en el siglo XVIII y siglo XIX, y, por ejemplo, este investigador, este científico ruso, Anosov, que aparece precisamente con una barra de acero de Damasco, porque le hicieron una estatua en Siberia, ellos pudieron desentrañar un poquito en qué consistía este acero. Y hasta el siglo XX no se ha conseguido reproducir con exactitud este acero, pero todo lo que fue la investigación de este tipo de acero, el desentrañar el enigma, sirvió para conocer mucho mejor la resistencia, la organización química de los metales, y aplicarlo a otro tipo de ramas del conocimiento de la tecnología, que luego repercutió en lo que ha sido nuestro desarrollo industrial, ¿no? Por lo tanto, esta intriga, esta especie de extraño OPAR que cayó en las manos de estos investigadores, ha contribuido, como digo, al conocimiento que nosotros tenemos, y ha tenido una aplicación inmediata en nuestra civilización. Tal es así que no ha sido hasta muy recientemente
Bueno, aquí tenéis muy esquemáticamente, no puedo entrar en detalles porque tampoco soy un experto en el tema, pero la forma en la que ellos la que se creaba el acero de Damasco es una combinación muy particular entre lo que sería la forja y el temple, ¿no?, del acero. Es decir, la forja sería el momento en el que nosotros calentamos el acero, ¿no?, hasta ponerlo a rojo vivo, y luego el temple es cuando lo sumergimos, digamos, también en agua, ¿no?, para que ya adopte una determinada forma. Bueno, pues hay que trabajar a una temperatura muy precisa a partir de un material que tiene una cantidad de carbono muy precisa, que era ese material que os decía de origen hindú, y con todo eso, y con un cuidado extremo, se consigue reproducir el acero de Damasco. Y se ha conseguido reproducir en el siglo XX, pero nunca se había conseguido reproducir las famosas vetas que os comentaba que daban nombre al acero. Y el mérito es nuestro, por lo menos no lo podemos apuntar, porque ha sido la Universidad Complutense la que hace unos años consiguió reproducir con exactitud el acero de Damasco. Aquí tenéis una tesis doctoral del año 2011 que, bueno, entra en el análisis de lo que serían estas espadas de acero de Damasco, pero además se ha conseguido en este laboratorio de Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, donde hemos conseguido reproducir con exactitud perfecta este mítico acero de Damasco. Por lo tanto, bueno, como comentaba, tenemos este tipo de tecnología que sigue inspirando, o ha seguido inspirando bastante lo que sería nuestra civilización. Casos también absolutamente extraordinarios. Aquí te os pongo dos también. Uno menos, pero bueno, lo he puesto porque también lo tenemos aquí cerquita y que era interesante comentarlo. El vaso de Licurgo. El vaso de Licurgo es una copa muy espectacular, es una copa de vidrio, es un vidrio muy extraño, es un vidrio romano, no se sabe muy bien de qué época, pero se calcula que puede ser siglo II, siglo III de nuestra era, y tiene una historia, presenta la historia del rey Licurgo, bueno, un enfrentamiento que tiene con Dionisos, eso sería un poco la figuración que tenemos aquí. ¡Ay! ¿Ahora? ¿Sí? Ah, vale. Bien. Bueno, como decía, tenéis este vidrio, esta copa, que se encuentra en el Museo de Londres, en el Museo Británico, y es una copa de vidrio muy particular, es una copa única, no se ha encontrado nada parecido. Lo que tenéis aquí es un vidrio que cambia de color en función de cómo le da la luz. Adopta ese color verde que tenéis a la izquierda o ese color rojo. Y bueno, en principio esto puede parecer más o menos extraordinario, pero estamos hablando de vidrio, es decir, estamos hablando de un material sintético que se tiene que fabricar, no estamos hablando de un material nativo que tenga ese tipo de efectos de refracción de la luz extraña. Bueno, cuando esto lo han puesto a estudiar, y ha sido también, el análisis ha sido bastante reciente, estamos hablando de los años 80, años 90, se ha descubierto que lo que tenemos aquí es a unos artesanos que eran pioneros de la nanotecnología. La nanotecnología sabéis que es una ciencia, que es lo que se están utilizando ahora, que se trabaja a un nivel casi molecular, ¿no?, casi atómico. Lo que encontraron aquí es que este vidrio, además de los materiales propios del vidrio, tenía una serie de partículas de plata y de oro absolutamente minúsculas, y que la combinación de esas partículas de plata y de oro, estamos hablando de algo que sería del tamaño de una milésima de un grano de sal, estamos hablando de micras. Bueno, pues la combinación de esas partículas dentro de lo que era el vidrio creaba este efecto óptico tan particular que a lo mejor a nosotros no nos parece tan extraordinario, pero en la época debieron fliparlo absolutamente, porque dependiendo de cómo colocabas tú la luz, esto adoptaba unas tonalidades absolutamente distintas, ¿no? Bueno, pues el estudio también de este vaso y de la nanotecnología aplicada se está utilizando ahora también para crear nuevos tipos de materiales. Entonces, de nuevo, otro objeto que de alguna manera nos está inspirando lo que va a ser la tecnología del futuro. Y no se sabe cómo se hizo, porque evidentemente se piensa que los romanos no podían saber los principios subyacentes de la nanotecnología. No sabemos si llegaron por casualidad o no, pero demostraron desde luego una destreza absoluta a la hora de crear este tipo de vidrio tan extraordinario, ¿no? Sobre el tema del vidrio en el mundo antiguo hay muchas historias, se habla por ejemplo de un vidrio flexible romano, pero no han quedado evidencias, puede que hicieran algo parecido, que fueran unos magníficos artesanos de ese tema, pero desde luego lo único que tenemos, así de esta naturaleza nanotecnológica, sería este vaso de Licurgo. Y bueno, vamos a comentar un caso también un poco patrio, que es el tesoro de Guarrazar. El tesoro de Guarrazar tiene una historia también complicada en cuanto a su hallazgo, porque parte de él sabéis que está en el Museo de Cluny en Francia, y bueno, son una serie de coronas votivas que se colocaban en lo alto de las iglesias, habitualmente de las iglesias visigodas. Estamos hablando de una obra, de una orfebrería que sería del torno al siglo VI después de Cristo, y que eran unos objetos que en principio debieron entregar varios reyes visigodos como decoración, o ya digo, simplemente como de forma de devoción al templo donde estaban colgando. Bueno, pues lo interesante de este caso es que este objeto, cuando lo han analizado,
cuando han analizado algunas de los cristales que aparecen en su interior, pues estaríamos también ante una especie de pequeño par, porque, y bueno, os leo literalmente de lo que es el informe que ha realizado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos analizaron una serie de, esas, sobre todo todas las piedras que tenían ahí, todas las piedras que son de vidrio, que no son gemas nativas ni nada por el estilo. Y ahí lo que encontraron es que encontraron un tipo de vidrio que tenía una utilización dentro de lo que es su fórmula de plomo. Esto, según dice el propio informe, los primeros datos que tienen acerca de la fabricación de vidrio con plomo son del siglo XVII. Esto es un objeto del siglo VII. Y no saben cómo ha podido llegar allí. Ellos se planteaban en un primer momento que naturalmente como esto fue una pieza que se descubrió de manera, digamos, privada en el siglo XIX, bueno, pues quizás faltaban algunas piedras y alguien intentó completar las figuras, ¿no?, incrustando ahí vidrio moderno. El problema es que cuando ellos analizan cómo está incrustado y la pátina que tiene de antigüedad, digamos, alrededor, se dan cuenta que eso no ha podido ser utilizado en el siglo XIX, sino que es tan antiguo como el propio contenedor donde está incrustado. Por lo tanto, ahora se están replanteando si realmente esta técnica del plomo, que se redescubre en el siglo XVII, seguramente ya la manejaban, por lo menos en el siglo VII, de alguna manera. Vamos con más casos, también con propiedades insólitas en materiales antiguos que de alguna manera se están utilizando hoy en día o se van a utilizar en el futuro. Hay un caso conocido también, que es la famosa piedra solar vikinga, que es bastante polémica también. Esto que tenéis ahí sería una especie de espato de Islandia. Se supone que los vikingos eran magníficos navegantes y se piensa, no está demostrado, pero a través de determinadas sagas vikingas, determinados textos antiguos, que posiblemente tenían una forma de navegar que les permitía incluso guiarse cuando había niebla o no estaba el sol, estaba el sol ya o en el atardecer o en el amanecer, ¿no?, que son épocas, lugares donde no tienes el sol visible y por lo tanto te es muy complicado orientarte. Entonces se piensa que en función de unas, como digo, unas sagas donde aparece mencionado la alusión a un objeto, que sería esta piedra solar, que ellos manejaban este tipo de objeto, este cristal, y colocándolo en determinada posición, pues eran capaces de percibir la posición del sol en el espacio, ¿no?, sobre todo cuando había niebla. Hay un concepto que se descubre en el siglo XVII, que es este que tenéis aquí, que es el de la polarización de la luz y la doble refracción. La doble refracción es algo que se aplica a determinados materiales, en concreto a este que tenéis aquí, a este espato de Islandia, y es que, como veis ahí un poco en la ilustración que tenéis en la izquierda, cuando un rayo de luz entra perpendicular en el cristal, se divide en dos, de forma paralela. Por lo tanto, el resplandor es mucho mayor, ¿no?, es como que la piedra luce, porque la luz como que se duplica. Si el rayo no entra de manera perpendicular, pues no, la imagen, digamos, la luz se difracta y entonces no genera ningún tipo de brillo especial. Ellos se supone que de alguna manera lo que hacían era utilizar este cristal buscando dentro de lo que era la niebla el punto de luz, porque sabéis que la luz del sol se difumina completamente, ¿no?, más o menos homogénea, y es difícil saber dónde está el círculo central del sol. Entonces lo que hacían era buscar con el cristal el punto donde más brillaba y entendían que justo en la perpendicular estaba la estrella. De esa manera lo que hacíamos era crear este tipo de análisis, ¿no? Hacen dos mediciones en dos puntos, trazan una cruz, digamos, en el aire, y a través de este objeto adicional lo que crean es, o ayudado de esto que sí que ha aparecido arqueológicamente, este disco, se supone que luego permitían fijarlo y era una especie de brújula mucho antes de que se descubriera o que se inventara la brújula. Bueno, pues también aquí tenemos un conocimiento extraordinario, una tecnología extraordinaria que permite, algunos lo han llamado incluso una especie de GPS vikingo, ¿no?, que realmente parece que funcionaba, aunque ya digo que todavía está en discusión porque no se ha encontrado ninguno de estos cristales dentro del contexto arqueológico de un barco, por ejemplo, ¿no?, que sería lo que realmente demostraría que lo utilizaban para la navegación. Aquí vamos con otro elemento importante, que sería la púrpura de Xi'an. Les sabéis famosos también los famosos guerreros de Xi'an. Los guerreros de Xi'an tienen un problema, y es que cuando lo sacaron, eran unas figuras policromadas, pero todo lo que era su recubrimiento en color se pierde al contacto con la intemperie. Entonces hay una gran carrera contrarreloj para intentar de ver cómo fijamos ese tipo de colores dentro de las figuras, y se ha estudiado mucho la púrpura de Xi'an, para tratar, ya digo, de crear una reproducción o de ver de qué manera se puede fijar dentro de lo que serían estas terracotas.
Aquí tenéis lo que sería una muestra de esa púrpura que adopta el nombre, le han dado el nombre de púrpura Han, por ese color tan particular que tiene. Bueno, pues resulta que cuando están investigando esto, se encuentran, esto bueno, como veis está publicado en la revista Nature, se encuentran que esta púrpura de Xi'an tiene una particularidad que no han encontrado en ningún otro material en el nivel cuántico, y es que cuando se le aplica una determinada temperatura que está próxima a lo que sería el cero absoluto, la púrpura Han pasa de tener 3 dimensiones a 2. ¿Están flipando? O sea, la conclusión es que están flipando, piensan que esto lo pueden utilizar para lo que serán los ordenadores cuánticos. Evidentemente no tienen ni idea de que, porque estamos hablando a nivel cuántico, estamos hablando a nivel subatómico, no es que se pase una persona a 2 dimensiones, ¿no? de viaje de cambio de dimensión. Pero evidentemente ellos no saben realmente por qué ocurre esto. Se está haciendo ese análisis, ya digo, se le está tratando de sacar una serie de explicaciones, y bueno, de momento están hablando de esa dimensión perdida de la púrpura de los guerreros de terracota. Más cuestiones, así rápidamente particulares. Algo que a lo mejor a primera vista no nos puede parecer un par, pero que también nos puede influir, y estamos hablando de ese conocimiento olvidado que nos puede marcar en el futuro. Las terras pretas del Amazonas y los camellones de Tiahuanaco. Las terras pretas del Amazonas son unas tierras que están difundidas, son terras pretas, tierras oscuras, que están difundidas en varias zonas del Amazonas y que tienen una particularidad verdaderamente también extraordinaria, ¿no? Se trata de, aquí tenéis un poco el contraste entre lo que sería la tierra normal del Amazonas y las terras pretas. La tierra normal del Amazonas es una tierra, en contra de lo que puede parecer, bastante estéril. De hecho, por ejemplo, cuando en un momento dado Brasil intentó hacer una especie de revolución agraria y empezó a dar muchas tierras a los campesinos, se dieron cuenta que realmente esas tierras, para que fueran productivas, requerían un gran esfuerzo y que no merecía la pena ponerlas en labor, ¿no? Pero en cambio tienes estas otras tierras, que son unas tierras que se han descubierto, se han puesto en valor a mediados del siglo XX, porque hasta entonces no se sabía muy bien lo que eran, y que tienen una capacidad extraordinaria para producir. Por ejemplo, el suelo amazónico normal, os digo un dato, tú necesitas ponerlo para que tenga una mínima producción en barbecho entre 8 y 10 años, para que pueda adquirir otra vez fuerza, ¿no? y fertilidad. En cambio, las tierras pretas, con 6 meses de descanso es suficiente para que se recuperen. Ha habido casos en los que en 40 años de uso continuo de estas tierras pretas, que tienen una fertilidad superior a otros terrenos conocidos, 40 años consecutivos utilizándolas y sin descansar, y siguen siendo productivas. Incluso los campesinos que poseen estas tierras pretas venden partes de esta tierra como abono para otras, lo utilizan así como compostaje y lo venden para nutrir otras tierras. ¿Cómo se hicieron estas tierras? Pues no se sabe muy bien. Se sabe que son de origen humano porque dentro de ellas aparece cerámica. Es una mezcla entre cerámica, trozos de cerámica, restos orgánicos que pueden ser pescado, basura, carbón vegetal, y además ha llegado a crear una especie de microorganismo que hace que, con el paso del tiempo, que tú elimines determinadas capas, siga manteniendo la fertilidad. Hoy en día se están estudiando en un montón de universidades lo que ha sido la creación de documentación académica sobre estas tierras, se está multiplicando, incluso se considera que puede servir para prevenir el cambio climático porque absorbe el dióxido de carbono. Entonces, bueno, como digo, estamos ante un objeto cuyo origen sabemos que es humano, porque el análisis de la cerámica y de los restos orgánicos permite que saber de origen humano. En un momento dado los asentamientos humanos de la zona se perdieron y no se ha vuelto a recuperar ese conocimiento o esa técnica hasta nuestros días. Tenemos otro caso también parecido, que son los camellones de Tiahuanaco. Tiahuanaco, todos sabéis también que es uno de los lugares típicos mencionados, ¿no?, en el mundo del misterio, quizás también por la cantería, pero aquí hoy me gustaría traer otro misterio que para mí también me parece bastante más extraordinario, ¿no? Es que Tiahuanaco tenía una población, a pesar de que está en unas zonas, pues sabemos, Lorenzo lo conoce bien, ¿no?, es una zona absolutamente inhóspita, o bastante inhóspita, en el lago Titicaca, en una cumbre donde realmente es un sitio con unos contrastes climáticos muy profundos, donde hoy en día parece que no se puede criar nada más que un pequeño matorral, y sin embargo en ese sitio se calcula que llegó a vivir alrededor de 250.000 personas. ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues hasta los años 60 los arqueólogos no descubrieron cuál era la técnica que les permitía realmente de vivir allí, ¿no? Y era una técnica de agricultura que se llaman los camellones,
que es muy particular, en la que ellos crean una especie de diques, como tenéis aquí, a partir, es decir, la parte central, esta especie de loma central es donde ellos cultivaban, al lado colocaban una serie de canales de agua, combinados con una serie de piedras. Bueno, voy terminando. Y eso creó una cosa que hoy se está estudiando y que incluso se habla del hardware de la tecnología andina, que es, bueno, aquí tenéis todo un sistema de corrientes que crea una especie de microclima o de invernadero particular que evita que se puedan utilizar lo que serían todos los contrastes que estaba comentando de temperatura, ¿no?, y medioambientales. Bueno, pues esta técnica ahora se está poniendo en marcha en un montón de lugares, se está estudiando también en las universidades, en los centros de agronomía, y bueno, para intentar expandir este conocimiento, en principio perdido y ahora recuperado, ¿no? Bueno, voy a saltarme muchas cosas. Tenemos ejemplos de medicina insólita también, ¿no? Por ejemplo, antecedentes, os digo canto, por ejemplo, hay un antecedente de la vacuna muy particular, que es la variolización, que era una cosa que se utilizaba en China y era las costras de la viruela, se inoculaban, bueno, se metían a través de la nariz a determinadas personas, y esto era una especie de forma de vacunarlos contra la enfermedad, ¿no? Bueno, pues esto se hacía en el siglo XI, sin embargo la vacuna, lo tenéis aquí, es del siglo XVIII. La malaria y la artemisina, esta señora que tenéis aquí, cuando fue en los años 70, sobre todo con el tema de la guerra de Vietnam, hubo una gran preocupación con el tema de la malaria, y se buscó una manera, todavía se está buscando la vacuna, pero se buscó un determinado remedio. Bueno, ella lo encontró en un libro del siglo IV, de un libro de remedios de medicina tradicional china, donde a partir de una determinada planta, que es esta que tenéis aquí, que la planta en Occidente sería artemisina, extrayéndose jugo y sacando sus principios activos se ha podido conseguir un remedio parcial, porque luego ya sabéis que, bueno, este tipo de enfermedades a veces se vuelven resistentes, pero de momento se ha conseguido salvar a millones de personas con este remedio antiguo, que estaba de momento en una biblioteca absolutamente olvidado, ¿no? Bueno, esta es una maravilla, os he traído un OPAR del siglo XX, que lo tenéis en el número actual de la revista Enigmas, que es el Starlight, lo comento muy rápido, y esta persona que tenéis aquí era un espeluquero británico, Maurice Worth, que montó una empresa de plásticos. En el año 1980 hay un programa en Inglaterra, en la BBC, que se llama, el programa traducido sería así como El mundo del mañana, y presentaba determinadas tecnologías o inventos que podían ser muy importantes dentro de vanguardistas, podríamos decir. Bueno, este señor lo que presenta es una sustancia que es como una escayola, con la que tú recubres cualquier tipo de elemento, ahí se hace la prueba con un huevo, lo pones al soplete, y lo que ocurre es que cuando ya lo pones a muchísimos grados, se hablan de miles y miles de grados, incluso he llegado a leer que sería capaz de resistir 70 bombas de Hiroshima, tú abres el huevo y el huevo no tiene la más mínima sombra de que esté cocido. Naturalmente, el ejército dijo, esta es la mía, porque si yo puedo hacer, ya no, porque ellos para hacer blindajes contra este tipo de armas, tienen que montar, imaginaros, ¿no?, materiales que sean muy pesados y por lo tanto hace que sean muy poco manejables, pero esto era simplemente embadurnar tanques, embadurnar aviones, soldados, y con eso en principio podían resistir ese tipo de llamaradas, ¿no? Bueno, pues es cierto que se han hecho investigaciones en diferentes, estos son informes oficiales de distintos laboratorios, es cierto que se interesó el Ministerio de Defensa británico por él, pero resulta que este señor no revela la fórmula. Este señor se ha muerto en 2011, la fórmula se sabe que es una especie de tejido de sustancia que lo llaman inteligente porque genera una porosidad muy particular al efecto del calor, genera como una especie de bolitas que forman ese aislante. No se ha conseguido saber cuál es la fórmula, esto está bastante bien contrastado, lo podéis buscar, está casi todo en páginas anglosajonas, pero en páginas científicas y tal, y de hecho hay un profesor de una universidad de Londres, experto en materiales, que está tratando de buscar todas las muestras que hay en el mundo de Starlight, a ver si consiguen sacar la fórmula, ¿no? Bueno, pues este es un OPAR del siglo XX. No sabemos, los que lo han manejado dicen que estamos a decenas de años de poder crear algo parecido. Y ya termino, y es una curiosidad. Bueno, hay una serie de OPARs conocidos como son las pirámides, ayer se estuvo hablando de las pirámides, y es cierto que tenemos muchos enigmas, no sabemos muchas cosas de cómo se construyeron las pirámides, pero este caso me parece muy interesante, ¿no? La losa de la ciudad prohibida. Esta es una losa inmensa que tenéis aquí, una losa que pesa 200 toneladas, pero que seguramente, cuando la trajeron, pesaría unas 300 porque luego fue esculpida. Está hecha de una sola pieza en la ciudad prohibida, en Pekín, y lo interesante es saber cómo la pudieron transportar, porque la cantera está a 70 kilómetros. Es algo parecido a lo que nos hemos encontrado muchas veces en otros contextos donde siempre la piedra nos parece un auténtico OPAR, ¿no?, el trabajo de la piedra. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Aquí la diferencia es que esto se hace en el siglo XV y tenemos documentación.
Bueno, lo que hicieron fue aprovechar el invierno, en los caminos hacer unas pequeñas pozas, hacer que se congelaran, y luego, echando agua, aprovechar el deslizamiento. Esto se ha podido hacer una serie de pruebas de rozamiento. Esto es un análisis que ha sido del año pasado, la Universidad de Princeton con la Universidad de Pekín. Hicieron comparativas de lo que sería la cantidad de gente, que es lo que tenéis aquí en esta columna gris, que haría falta para mover un bloque similar, y en función de que fuera simplemente sobre el suelo, hablaríamos de 1.537 personas, ellos lo ven absolutamente impracticable, o lo que sería hacerlo como estamos comentando, con una capa de hielo, una fina capa de hielo, aprovechando el invierno, y echando luego agua encima para además hacer que eso quedara mejor lubricado. El resultado es que con 46 personas puedes mover 123 toneladas. La cuestión es, en Egipto evidentemente no hay este invierno, no sabemos cómo lo pudieron hacer, ¿no? Simplemente sabemos, por ejemplo, que algo parecido debieron utilizar, porque si veis esta famosa decoración, veis que aquí están moviendo una estatua, estamos hablando de la estatua que tenéis aquí de un gobernante, es una estatua bastante colosal, hay 4 filas de 172 personas, utilizan un trineo de madera que se ve aquí, en esta parte, y veis que aquí hay una persona que está echando algo. Entonces se piensa que estaría lubricando de alguna manera también una superficie que no queda reflejada en esta imagen y que seguramente también favoreció el rozamiento, ¿no? Por lo tanto, ya termino. Lo último, lo prometo, es que, ¿por qué? Termino ya. La pregunta es, si tenemos todos estos conocimientos, ¿no?, nos han llegado, ¿por qué no se produjo una revolución industrial en la antigüedad? ¿No? ¿Por qué no llegó antes? Hay muchas razones, yo os pongo aquí algunas. Una sería porque la mayoría de estos descubrimientos quedaron como auténticas islas tecnológicas. No había manera de ahora tenemos la globalización y permite compartir conocimientos y tecnologías, ¿no? De hecho, el gran avance de la humanidad ha sido en la medida en que ha ido descubriendo el resto del mundo. Tampoco esta gente conocía los principios subyacentes de lo que hacía. Nosotros ahora somos capaces de formalizar ese conocimiento a escala matemática, a escala química. En aquella época funcionaba muchas veces por ensayo y error. Entonces ese conocimiento era prácticamente como un recetario de cocina, ¿no? Poco más allá de eso. Y luego también había una cuestión importante, y es que muchos de estos conocimientos quedaban en una élite o iban rodeados de temas mágicos y religiosos. Solamente había una élite de personas que lo conocía. Finalmente, muchos también, como he comentado, perecieron destruyéndolos, ¿no?, y al sufrir una conquista. Y ya lo último, finalmente, para terminar, yo lo que me pregunto con esto es que, para mí, aquí se ha hablado de si había otra humanidad, si hay también otras dimensiones o algo por el estilo. Yo, de momento, me centro en que hay un lado oculto dentro de esta humanidad que es absolutamente interesante, que creo que, como pongo aquí, muchas líneas de lo que puede ser nuestro futuro más brillante puedan estar escritas ya en nuestro pasado y que tenemos que recuperarlas, y sobre todo debemos aprender a conservar todo esto que somos para no vernos obligados a tener que recordarlo en el futuro porque hemos sido, bueno, tan idiotas, ¿no?, de haberlo olvidado. Así que muchas gracias. Hola, buenos días, José. Hola, ¿dónde estás? Ah, que no veo, vale. Hola. Mira, quería preguntarte sobre... yo había escuchado sobre un OPAC que era un martillo, una especie de martillo que había aparecido fosilizado y como te he visto no lo has mencionado, no sé si es que eso se descartó ya por algo. Pues a ver, el problema con el martillo famoso es que hay muchas de esas piezas, lo he comentado un poco de pasada, están en museos creacionistas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el que yo sepa, ese martillo no ha sido analizado. Yo he estado buscando informes de ese y de otros OPAR, porque trato de un poco analizar objetos más allá de lo que es simplemente la visión formal, ¿no?, que haya algún tipo de estudio que se trate de desentrañar de qué materia están hechos. En este caso, yo no he encontrado informes, más allá de la apariencia, de ese objeto. Efectivamente, como tú dices, está incrustado. Los informes que se presentan son informes dentro del creacionismo, y no te puedo decir que sea cierto o no, porque también aparece fuera de contexto, aparece solamente lo que es la pieza extraída de una roca geológica que se presume que es muy antigua, pero se duda que realmente tenga esa antigüedad. Entonces yo no tengo una opinión formada sobre ese objeto. Hola Juan José, buenos días. Quería hacer dos preguntas rápidas. Una era en relación al tesoro de Guardazar. Hablabas del vidrio con plomo, que se está tratando de averiguar de dónde procede.
Yo había leído que se han encontrado sustancias similares contemporáneas a la época visigoda en montañas de Pakistán, incluso en Sri Lanka y en la India. Entonces, lo que supondría una revisión historiográfica de las relaciones que podrían existir entre el imperio visigodo y el imperio indio. Es decir, ¿qué poder tenían esos reyes para poder traer ese tipo de materiales o qué tipo de relaciones comerciales existían? Si esa vía es válida o es una vía especulativa. Y mi segunda pregunta rápida es en relación al fuego griego. La composición original del fuego griego, la del imperio bizantino, se ha perdido. No sé si podríamos estar hablando de una especie de opar bélico que todavía no hemos podido reproducir a día de hoy, a escala contemporánea. Sí, con respecto a lo de Guarrazar, es posible que haya una vía de contacto intermedia que sea el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, en tiempos también de época visigoda, llegó a tener la zona sur de la península ibérica, y una cosa es que, es decir, el comercio llega mucho más lejos que las relaciones políticas. Si nosotros, por ejemplo, ahora están absolutamente sorprendidos dentro del mundo de la prehistoria con que aparecen objetos de lugares muy remotos, estamos hablando de la prehistoria, donde se supone que, bueno, que eran núcleos aislados de población y algo por el estilo, y se están encontrando objetos muy remotos en lugares donde en principio no deberían estar. Eso demuestra que hubo unas relaciones comerciales, entre comillas, o de trueque, ¿no? Por lo menos de contacto, mucho más amplio de lo que se supone. En el caso de Guarrazar es posible lo que tú dices, seguramente a través de que el Mediterráneo, porque el Mediterráneo entonces, lejos de ser algo que nos separa, porque ahora parece como que es algo que nos separa de África, entonces era una especie de lago interior, donde permitía que tanto Europa como el norte de África mantuvieran comunicación. Entonces quizás por esa vía es posible que ese tipo de sustancias llegaran a la península y luego se utilizaran, ¿no? Y luego, con respecto a lo que me dices del fuego griego, efectivamente también estamos ante una sustancia muy extraña. Es posible que con algún tipo, creo que era de cal o algo por el estilo, ¿no?, combinada con el agua, genera un efecto calorífico que podría explicarlo, pero no se ha conseguido saber con exactitud. Incluso hay determinados relatos bíblicos donde se hacen supuestas pruebas de que echando agua contra el dios Baal para demostrar la fuerza de Yahvé, pues también eso ardía, ¿no? La leña ardía simplemente echando agua, y se piensa que podía ser también algún tipo de sustancia que luego se derivaría al fuego griego. Por lo tanto es posible que conocieran algo, pero no se ha conseguido, o hay, digamos, distintas alternativas. El problema es que no hay documentación con la que consolidar, ¿no?, ese tipo de alternativas que tenemos, ¿no?, con fuentes históricas. Entonces ahí manejan como 4 o 5 posibilidades, pero hasta que tú no lo puedes corroborar con documentación de la época, te mantienes un poco en la especulación, ¿no? ¿Ya? Bueno, en primer lugar, felicitarte por esta fascinante recopilación de OPAR. Cada uno de nosotros ha ido conociendo en diversos medios de comunicación o en diversos congresos a los que hemos asistido. Pero aquí están todos recopilados y a mí es un trabajo muy honesto porque se ha intentado estudiar si se podían explicar de forma lógica en su época. En algunos casos así ha sido. Y no tener la idea romántica de que todo esto se vería a la visita en civilizaciones anteriores de extraterrestres o aliens, ¿no? Entonces me parece muy bueno el trabajo. Pero me encantaría saber si se puede encontrar esa recopilación, la podríamos tener en un CD o en algún libro, o sea, tenerla a mano. Me alegro, estupendo. Porque es que, claro, nos vamos de aquí, cada una va por un lado y tenemos un recuerdo mínimo de lo que aquí has hablado. Y a mí me gustaría tenerlo siempre a mano. Hombre, yo vamos a ver, tampoco quiero negar, esto no niega que pueda haber habido contactos extraterrestres en el pasado, ni mucho menos, ¿no? De hecho, lo puedo comentar, yo soy un enamorado de estos temas y la primera, aunque digamos que el problema que yo tengo es que no veo una evidencia suficientemente consolidada, las evidencias que a mí me ponen como que realmente hayamos tenido contactos en el pasado no me parecen de la calidad suficiente para justificar esa teoría. Es mi opinión, por lo menos yo he ido hasta donde he podido, paso por paso, tratando de verlo, ¿no? No descarto esa posibilidad, me encantaría. Pongo un ejemplo, yo cuando llegué al instituto, la primera reseña que hice en la asignatura de literatura de un libro que me tenía que haber leído en el verano fue Astronaves en la prehistoria de Peter Colosimo. O sea que desde esa época vengo con estos temas y yo estudié la carrera de historia porque me interesaba en estos temas, ¿no? Lo que busco es pruebas de calidad y creo que se hace un flaco favor, por ejemplo, una serie con la que comentaba de alienígenas ancestrales, que tiene una oportunidad de poder contar cosas que creo que son interesantes, que son verdaderos enigmas que nos pueden hacer pensar, y echa mano de este tipo de cosas que para mí, sinceramente, creo que están superadas, pero es que me las vuelvo a encontrar corrientemente. Hay toda una nueva generación que desconectó de las explicaciones antiguas y hay que volver casi a hacer una nueva pedagogía para decir, oye, vamos a investigar el tema del contacto en el pasado,
pero de otra manera, no caigamos en los mismos errores porque ya hay una acumulación, hay una experiencia que debemos aprovechar también. Claro, a eso me refería con lo de la honestidad, que no descartas, pero buscas, o sea, intentado buscar una explicación que incluso nos puede servir para el futuro. Claro, es que seguramente si hubo un contacto no será en los términos tan simples como parecen, sino que seguramente es algo que todavía a lo mejor no llegamos ni a conocer, ¿no? Y ahora mismo el conocimiento de la mente y la forma de transferir información en el espacio y tal, nos puede hablar de un tipo de vía que yo creo que no tiene nada que ver con esto que serían ovnis que llegan aquí con, bueno, pues casi dejando marcas de gasolina, ¿no?